Hello. Good morning, everybody. Thank you for you to be there Hola, buenos to listen días to this talk, todos. Gracias to this por panel. A very asistir thank a you este to panel. Instar for welcoming Quiero us here, darle to las San Andreas and gracias Derbis a campus from the hard work of Instar Cuba, por invitarnos with the y a exhibition Samuel y that is Derbis, behind us, which is quite interesting regarding also our presence here, quienes because participan we en are going la to talk about exposición que hay aquí al lado connection between y art brut, tiene que ver con etc., el tema de hoy, que es la contemporary art, conexión in terms of entre el art exhibition, brut but also in y terms el of arte praxis contemporáneo. related to education, related to experience, related En to cuanto a experimentation exposiciones, too. pero también So en we el have contexto de a long way to prácticas talk together. educativas We beg y your pardon for our experimentales. Franglish. Les We pedimos will try disculpas por to nuestra manage mezcla like de this francés e as inglés. better as possible Trataremos de together with hacerlo Susanna. también como So podamos. just I want to introduce my friends and me also. My name is Baptiste Brun. I'm an art historian. I Yo work a lot soy on contemporary art and historiador art brut de arte y together. trabajo sobre la relación And entre arte I present contemporáneo you y here art brut. Anne-Françoise Rouche. Y están She's conmigo a Belgian scholar. Anne-Françoise. She founded a few years ago La S Grand Atelier, which is a Hace very unos specific años ella place, an art fundó place, an la art center, S where the Atelier, un question of centro de mixing presents artes also between contemporary artists and people so-called donde disabled. se We will talk maybe establece about the una challenge of interacciones disability entre versus ability. artistas y personas así She's running llamadas this place. She's the discapacitadas. director of La S Grand Ella Atelier. dirige And este Noélie Glorou. espacio Noélie Glorou is an independent curator. You curated a lot of y junto a exhibition. mí We can talk about un Sage curador Staniszka, this famous independiente. Rom artist who experienced the terrible lager, the camp, during Second World War. And you also exhibit plenty of different Has organizado artists exposiciones de and collective exhibition and so on. diversos You will talk artistas. about Quizás that. nos contarás And más you sobre were eso one of the más former adelante. pillars of the Maison Y Rouge, the fuiste regretted uno Maison de Rouge in los Paris, which is a una de very las famous place columnas de la for this famosa question of Maison Rouge mixity en París, un in espacio the que art scene lamentablemente between desapareció art brut and y que contemporary art cumplió un papel during muy importante en the establecer la 2000 and conversación entre el 2010. arte contemporáneo y el art It brut. ended in ¿Hasta cuándo estuvo funcionando? 2018. En So el 2018, maybe correcto. before we Bien, talk about entonces the first quizás sequence, para Anne-Françoise, empezar, can you Anne-Françoise, introduce ¿podrías what is Les Grand Atelier? What is the project? contarnos sobre el proyecto La Maybe I can S? start the images to show you it's a art center. Bueno, se trata de un centro de I want to arte. apologize because I have Me voy a very bad disculpar, English. hablo So, muy mal inglés. we are in the east of Belgium, Estamos not so en close el to the oriente de border with Bélgica, Germany, and we are in the countryside en una in zona old rural, Kasernbarak. en una So I start antigua this project caserna. in the early 19th Yo comencé el with a proyecto a little inicios de los atelier años because 90. Era un taller muy pequeño en ese I work entonces with porque people with yo trabajo con disabilities, and so personas I discover many skills discapacitadas with them. y And con I ellas open descubrí a muchas art school. So it habilidades. Yo was estudié en una academia de a artes shock for me to y me discover this kind of impactó people because they have many skills, and I try to ver do something with las them habilidades que tienen without personas any knowledge about art discapacitadas que brut or anything else. yo no tenía en ese momento It mayor was the first time conocimiento I sobre met Art Brut ni nada people with de eso. disabilities, but it was really Era mi primer encuentro con important personas because discapacitadas, pero fue it's muy the importante meeting who was porque really important for me to discover this kind of people. So I decided to start a me project, permitió and descubrir algo nuevo. Así que decidí um, iniciar este immediately proyecto. I do want to do an artistic project, not an art therapy project, not Yo a quería hacer un occupational, proyecto like que no fuera in de English, terapia artística project, o de but terapia really an ocupacional. art Quería que project as well, fuera because realmente un I was really proyecto artístico, sure that they have porque many estaba skills. segura de sus My job is habilidades y pensé to que let mi them trabajo consistía do en something great, permitirles hacer su trabajo, expresarse
exprimer, comment on dit, To exprime express, what they want to do, and so I'm just like an Entonces accompagnateur, yo soy excuse me. simplemente un acompañante, es mi uh, función. yes, a companion for them to help them to exprime their skills. So maybe we can start the the PowerPoint, please. PowerPoint to voilà. Thank you. Si There puedo is mostrarles the algunas Bielsam is imágenes. at the north of Luxembourg, very close to Bielsam Germany. It's really está the countryside. realmente es en It's el very, very, campo really muy small cerca a la town, frontera con village, Alemania. Es un and so pueblito it's important pequeño. to understand where we are situated because Es it's importante this context is important situarnos in the story of geográficamente Laes because we were porque very el isolated, contexto cumple and un papel so that's importante why en I, nuestra I wanted historia. to meet many people and to do some projects with people and not let them Yo alone and quería close in the countryside. So que esas next personas slide, please. conocieran a más gente y que no So this estuvieran is soles the en atelier, la the zona entrance door. rural. It's a old Kazan barracks, so that's why there Es are una many antigua barraca, como dije, una long hall. caserna, por eso hay pasillos muy Next slide. largos. Esta es la entrada. So it's the painting studio Este es el taller de with Irene pintura. Jara, one of a famous artist now, and the work of Joseph Lambert Estas son obras with de many Joseph collection Lambert, now. que hoy en día está ya en The collection muchas of colecciones. Ladbrut in Lausanne, but Por also ejemplo, at la Pompidou right colección de now in Ladbrut en Lausana Milam y Elfriede. también en la It's a colección famous del Pompidou. artist. Es ahora un Next artista slide. famoso. The textile studio, because El I taller de start with a textiles. painting studio, a Primero drawing studio, teníamos un but taller de pintura, pero year by year we con develop los many años activities because desarrollamos we can muchas see actividades new skills, porque so we propose new percibíamos cada atelier vez más each year, actividades so it's y growing tratábamos de very montar un slowly. taller nuevo cada año. Next slide. And so we experiment many disciplines about Eh, digital Experimentamos and con diferentes animation, disciplinas, por ejemplo, video, Capture animación, videos yes, and so on. video digital, sculpture, music, escultura, hacemos theater, música, teatro, performance. performance, Comics, Yeah. a lot of So comics. muchos cómics también. next slide. So many activities around graphic Organizamos and muchas comics also actividades en torno a las artes and gráficas y la painting historieta, el also. cómic. Some of them are very connected to their own Algunas de esas language, personas written work, tienen una and some conexión of them, fuerte a un so lenguaje it's Jean propio Leclerc, con su it's a comic propia runners. obra. And we have a work about we publish many books Aquí also. está Jean So Leclerc, it's que hace important una it obra, was un the tipo opening de of an cómic y exhibition of también Jean in publicamos muchos Paris. libros. So he was very proud to present his book. Hace poco inauguramos So una next exposición slide. suya en París y él estaba presentando un libro. It was it's a part of the team of Laes because we Esta have es a parte de little nuestro team with equipo. Tenemos ahora un equipo pequeño. leader of atelier, but many people Diferentes who personas become dirigen cada taller, pero hay residents and many personas que connection with hacen the cultural field also. residencias. That's why it's year by year, it's a big community of Así que se artists trata and ya de una cultural comunidad leaders. grande And this is de Barbara, one artistas of y our líderes famous artists also culturales. in textile performance. And so it's the music studio is Paquito En Bolino, el estudio de Marseillais música, aquí activist está Paquito Molino, in the graphic un field, and activista so he practice gráfico que music also también with us. He hace comes música con regularly in Laes. nosotros, viene regularmente. It's a part of the band named the Chulos Division. It's a band Tienen with un grupo de hip hop música que se music. llama And Chulos Mr. Division, Campon, es un grupo de one hip of hop. our artists in Y aquí residence, está and Mr. Branton, so uno de you can see all the field we nuestros can explore residentes. with this kind of atelier. Next slide, please. So it's the cinéma d'animation. Je sais pas comment on dit.
the movie studio. Well, the movie Esto es un studio. estudio para hacer animación Next slide. cinematográfica. And so it's a kind of collaboration in the comics field Aquí between hay Dominique una Tarrant, and comunicación, Dominique Goblet, famous un comics cómic drawing in Belgium. And colaborativo. it's a project, a collective project Este es un around proyecto colectivo the story of this caserne. que And tiene with que ver con la Moulinex, a historia French de esta artist who was caserna. in residence, and we'd like to revisit the story of the war, and because we are in the area of the Battle of the Beagle in Queríamos un Belgium, poco and so examinar de we'd nuevo la like to historia de la do guerra something y in respect en la zona of the story, ocurrió but una to batalla make específica y queríamos hacer algo a partir de eso. to reinvent the story with our artists, because you can see a guy with the red frame. Recreamos, nos reinventamos la historia con Very, nuestros very artistas. obsessive with Como the ven, war. el And chico so que that's why tiene we la bandera roja project tiene una about the obsesión war, con la guerra y and fue por eso to que began emprendimos este a collective proyecto. project. And that's So maybe the idea we can shuffle Eh, the images maybe Quizás and mientras just to vemos talk más about this imágenes question of podríamos collaboration hablar between sobre la artists from outside colaboración and entre artistas de the afuera Flaes Grand Atelier. One of the specific y topic las of the personas days is to residentes. gather people together and that they can experiment Uno de together. sus propósitos era reunir gente y permitirles experimentar en conjunto. A balance of art and Sí, a human nuestro project. proyecto It's es all un the time human proyecto and que art. equilibra lo And humano y el my aim arte. is to let them Mi objetivo to get the rights, es que the human rights, because es it is defender a sus creative derechos field. It's very humanos. Esto es complicated, muy and complicado en el they campo have de no las personas choice, con and they can't make discapacidades. people. Tienen They pocas are organizing opciones. some Les resulta institution, and difícil it's establecer very contacto con otras personas porque repetitive, están and they have a no veces choice. And we are limitadas very a isolated. That's instituciones. why I decide Son to personas muy invite some aisladas. artists, Por because we eso have no decidí que podríamos cultural invitar a tools around artistas us, porque and so no hay we have mucha actividad big cultural arts en la with zona many y space, teníamos un and it's espacio grande con bastante espacio, beautiful area to una welcome zona muy people. That's linda. why I'd like to invite artists, because I think it's really a human right Y por eso me to gusta invitar a artistas, porque pienso share que es something un with derecho other humano artists, and not compartir lo let que them haces con otros artistas isolated, y and they no are y que not no estén aislados. in souffrance. Ils souffrent pas. They don't suffer. They just need to be helped to, because the handicap um, put some walls, and so my job is Es to cierto put que down the walls sus and to let them to push discapacidades them in generan experience. ciertos That's why we muros start y mi to trabajo invite consiste en derrumbar atelier algunos de artists estos muros para que puedan to compartir sus experiment with experiencias. them. Y por And eso invitamos a my artistas diferentes a que experimenten experience con is ellos. to test and to Yo trato de hacer and I think after pruebas. I'd like to go ahead, and so to try something. Probamos And algo y my limit is only the mi respect of único what they want límite to do. If they want consiste en to respetar lo que collaborate, ellos it's quieren not a hacer. problem. If Si they want quieren to say colaborar, no, it's está too much bien. for me, it's not a Si problem. no But quieren, si les parece I demasiado, propose está bien. anything, and Entonces yo lo so que hago es that's why proponer una cosa we tras start to otra. do this kind of residence. I'm sorry for the English. That's okay. That's okay. You, maybe give me the catalog. You together, Noélie and Françoise, you just Este, por created this ejemplo, present exhibition. Actually, it's in south of este France. es el catálogo de In una Sète, exposición que ustedes the city of acaban Sète, de in a museum organizar called le MIAM, le Musée International des Arts en el Modestes, Museo and Internacional de it's Artes like Modestas, se llama International Museum of este Modest museo Art, en esta pequeña which is ciudad a project francesa. from an artist, Hervé Di Es Rosa, un who proyecto del artista built this museum Hervé 15 years ago, Di something like Rosa, that. And so he invited you y to present él les work of invitó the a LAS Grand Atelier presentar el in trabajo his de la works. Maybe S we can Grand just Atelier.
en su museo. Si la gente en el público quiere ver el libro, lo podemos compartir. Bien, entonces tú decidiste, estabas hablando con Hervé Durosa y su equipo y Noélie. Yo quería preguntarte, ¿cuál fue tu primera impresión cuando viniste a la S o la S? Yo conocía de la S porque en la Maison Rouge nosotros presentamos una, una obra producida allí. Entonces conocía un poco de su trabajo. Anne-Françoise Cuando Anne-Françoise decidió trabajar conmigo en esta exposición, decidimos presentar la historia de la S. To take on, comment dire, le fil rouge, Y mantener, como se dice, el hilo rojo, el hilo conductor, en este caso era la narrativa, digamos. Es un punto importante en el trabajo de muchos artistas de la S. Hay muchas colaboraciones y cada una yes, and for each, at the end, there is a publication. y al final There are a lot of stories. And hay siempre publicaciones que contienen muchas historias y para estos artistas es importante reapropiarse de su historia y escribir una historia, la suya. Así que en esta exposición presentamos una selección. Si puedes detener las imágenes, por favor. Thank you. All this, yes, it's good. And so we present the different works. Entonces presentamos diferentes obras. ¿Cómo expliquer? Van, querías contar la historia de la S y perdón. For this kind of exhibition, we start by the environment of the Ardennes, of the east of Belgium, and en esta exposición comenzamos con la idea de que esta zona es muy especial, esta zona de Bélgica. Quizás saben, Bélgica es una tierra bastante loca. No es como en Francia o Alemania. La gente belga es bien especial. Y así que hay mucho humor en la cultura belga. Es un país del surrealismo y es importante conectar nuestro proyecto con su contexto. Entonces comenzamos la exposición con esto. Decidimos presentar el inicio de la colaboración en 2006 u 2008. Hicimos muchas colaboraciones narrativas, luego proyectos de fotografía, de performance. Y el título es Ficciones Modestas, porque era un proyecto muy pequeño en sus inicios.
the project is more important that I can't expect. And so that's Y and bueno, now el we proyecto experiment in the inesperadamente field of creció digital, and en so that's why importancia reality y ahora augmentée. estamos I don't know experimentando Expanded con lo reality. right. digital y por eso So usamos también la it was the noción beginning de with a realidad very modest aumentada. project to the new digital project. Entonces So we empezamos con el present proyecto modesto y luego progresamos collaboration hacia un with proyecto artists nuevo digital. in digital Presentamos field also, and colaboraciones con culture artistas en also, and campos many digitales discipline y to otras show disciplinas all the para possibilities. mostrar There is todas no las limit to work. posibilidades. No hay It's not ningún because límite. they have some El hecho intellectual de que disabilities tengan that it's algunas we have to be limited when discapacidades we work with them. intelectuales no implican Many que many things tengamos are límite possible, and alguno cuando that's why trabajamos we'd con like ellos. Hay to muchas open posibilidades y por eso the nos field gusta and not to be abrir el campo restricted in y the field of no, art no brut also. limitarnos a la esfera de lo que se We llama el decided art to brut en mix cuanto tal. contemporary artists and the art brut artists Queríamos from AES, and because it's a mezclar community artistas artist, and it's contemporáneos y important for us to be artistas here de now la because ES, the porque se agenda trata is de una about the collective comunidad. project, Por and eso nos AES is parece a importante estar collective aquí porque project also. documenta en And esta so edición es un proyecto we try colectivo y to así también la with ES. Roger to question Nosotros also tratamos the también collective in the de field of art brut, and interrogar by la mixity with colectividad en contemporary el art. And campo del art brut in a when través de la we conversación con el organized the arte opening, contemporáneo. it was very Cuando organizamos la inauguración, important for me because esto fue muy I importante met para mí porque all the people conocí handicapped, a contemporary diferentes artists, personas, personas decorators, discapacitadas, artistas cultural operators, contemporáneos and I y mm, otros my feeling was, colaboradores oh, it's y a yo family sentí, es como meeting. una reunión de It was familia, crazy ¿no? to see all Era these una locura ver people a toda la involved in gente our que participa project en nuestro in the south of proyecto, France, and so that's em, it que was estaban ahora en el really sur de a Francia, collective y feeling fue that realmente una we sensación build this colectiva. project together all time. It's not my project. Y ya I can't do no it es mi alone, proyecto y no and podría hacerlo now yo it's more sola. important that Y ahora I was dreaming about. es mucho más importante de lo que yo There me is había an podido important thing with imaginar. this question of the collective and this relation to the art brut paradigm. Es In a way, interesante historically, and that was esta noción de la the topic colectividad of the porque talk yesterday el from Sarah Lombardi, who's the director paradigma of del the art collection brut, L'Art Brut in como se Lausanne. discutió ayer She told aquí, us that the beginning of Sara the concept Lombardi, with la Robert curadora del Buffet Museo d'Art designate Brut en people Lausana, ella nos as contaba ayer que belonging al to the so-called principio art brut, Jean and Dubuffet, it was in a cuando very acuñó el individual concepto de art brut, lo representation thinking, entendía because it was related a to partir the question of de la genius, figura to individual, artists estaba that's very asociado a la idea artistic de people, and so on. eh, Whereas actually un in individuo LAS, genial, you take the mientras other que en la S way to think about art brut. ustedes lo Art abordan brut de is otra manera also y some kind entienden of a el art collective brut como una experience, experiencia que and puede ser that's what we también insight in talking with colectiva. artists like Pimpon or like Hablando Paquito con Bueno, artistas is como that Pam they used Pam to y say Paquito, me impactó that's treated que very hardly decían in their behavior when they que came to era muy LAS, importante and para that's ellos quite al llegar a important la because the S, transformation que habían vivido they live una transformación with the residents they al had interactuar in LAS. con So, los so it's artistas some kind of residentes. Así school. que es como si fuera una escuela, ¿no? Yes, maybe. Sí, quizás. It's when I start this kind of mixed project, Cuando I was inicié el sure that proyecto, it should estaba be segura interesting for de que my tendría que disabled ser artists because interesante they para can learn ellas porque something podrían new aprender skills nuevas and meet habilidades people de and los create. residentes y The conocer aim was to gente. give them Y back mi a objetivo positive image era of themselves que pudieran because when percibirse de manera you have a positiva, porque handicap, cuando a mental tienes handicap, alguna all the discapacidad time you mental, just meet your estás family or siempre solo con tu professional, and familia o con everything is profesionales de la about salud mental your y todo disabilities. tiene que ver So con tu I was discapacidad. very sure that it should Entonces yo be estaba great muy for us segura to de meet que people that sería doesn't genial want para ellas conocer a to come personas que to no meet
que no iban a eh, tratarles como personas discapacitadas, sino como artistas. Pero no anticipé que pudiera ser algo que transformaría también a los artistas contemporáneos. De hecho, varias de estas personas que han venido como residentes me han dicho que para ellos hubo un antes y después de conocer a estas personas y que sus prácticas también cambiaron después de conocer a la gente de nuestros talleres, y eso me sorprendió. Así que sí, quizás es una especie de escuela porque pienso que aprender es un derecho humano. Así que, ¿por qué no, por qué no proponemos nuevas herramientas? We don't do any intervention on their works, but we can propose some, Podemos, yes, some size or something que like that. no intervenimos en sus obras, pero podemos proponer que lo hagan a cierta escala, por Have some ejemplo, que progression in prueben their una work, cosa u and otra, so y to así learn sus should be a obras right also that pueden that why desarrollarse. do I Aprender have es to un do about derecho this? It's humano, natural to learn. So, and all the time y is to remember todo el that tiempo hay it's que a human recordar que se project trata de before un art proyecto humano project. I don't antes know que if un it's clear. proyecto artístico. No sé si me he explicado bien. Yes, and to increase the writing of each artist and create also a territory, common Así es, y territory también se where trata de crear un territorio with común en el que deficient artists, eh, mental deficient artists, and artistas con artists, discapacidades mentales professional artists y or artistas normal artists, I don't know, profesionales o entre what is normal comillas artist, normales can work together. pueden trabajar juntos. And in this Y exhibition, en esta exposición we present work by presentamos artists obras de from La S, artistas but de la S, we don't not notice who is pero deficient or no not deficient. diferenciamos a unas Work, yes, personas de otras. there is two Están las obras, different individuality, but it is a collaborative work. And about this question of apprentissage, y sobre la pregunta learning, del aprendizaje, it is to yes yes propose the possibility of a se different type trata de proponer la posibilidad de de la parole, un desarrollo of de the de la speech, palabra, del lenguaje. to not say always the same, the question of the repetition of the same jest, and no, No es, it's okay, there is a repetition, but no es simplemente we un gesto can repetido, open porque sí, incluso si hay un gesto repetido, doors puedes abrir with nuevas no, puertas with different proposition and different meeting with other al artists. reunirte But con also otros it is artistas, something very y important. también It is es muy with importante the other artists, the artists from La S, que understand los artistas de la what is S artist and became entienden lo que es ser definitively un artist artista, y se too, transforman también ellos en and not artistas, only deficient. y no son entonces solo personas con discapacidades. The question, one of the things that question when we talk about La Grand Atelier and also Otra your work pregunta as cuando curators, hablamos de la because Grand if you Atelier think y de about su many trabajo other curatorial exhibitions de that you ustedes made, dos, que han hecho ya is the varias question of language, exposiciones, because es the esta question of the pregunta del relationship, lenguaje, the la question of relación, the question that some of those people la pregunta, don't bueno, es usually que talk algunas de the estas same way personas usualmente as no hablan. other relationship, and how do you manage this question of
no se beyond relacionan language. a través del Outside lenguaje the y langage, how do cómo you lidian work con this esta question pregunta de estar in your más choice of allá del curators lenguaje or in your en choice sus when you want elecciones en to trabajo curatorial o cuando engage or to quieran initiate collaboration iniciar una between colaboración o languages from l'AS Grand Atelier and those from entre outside? artistas de la Est How do Grand you work Atelier this y question of artistas de language? afuera. It's quite difficult. Cómo elaboran este problema del lenguaje? Porque es difícil. But the important for us is to be Sí, with para them nosotros lo daily importante es and to trabajo observe diario con and ellos y eso nos to permite take time. Yes, absorber time y is really tomarnos el important tiempo. because Es muy some of them importante need porque many time algunas de estas to do personas something, to dare to necesitan do mucho tiempo something, para hacer or las to cosas understand a something. su So manera o para it's entender for algo. each Eh, people we have to eh, be in the observation Debemos day estar by day, atentos a and cada it's persona for día me, tras for día. example, Y my para mí, office is bueno, really mi oficina close to está muy the cerca atelier del taller because every porque day they cada come in día, my office, and bueno, it's entran a mi really oficina important y to es muy importante. they have um, to eh, trust me. Tienen que tenerme If confianza, ¿no? they don't Si trust no me, es it's así, not no es possible to propose posible them proponerles un meetings experimento o que because trabajen con now alguien it's más. easier Ahora es más because the fácil. first Al time principio they were very tenían afraid mucho to meet miedo de people, conocer a but now they personas are de very afuera. open. Ahora So but they have to se trust me, sienten and but it's we must mucho más adapt all abiertos, the pero time tienen que to each confiar en other, mí y so tenemos que and sometimes it's more adaptarnos, difficult to ellos a work mí with y yo a ellos. contemporary A artists than veces es our de hecho más artists. difícil trabajar So con because artistas they have contemporáneos que con nuestros disabled artistas, people, they porque have las no personas ego, con and so discapacidades no they tienen are un ego tan very grande and they have no fears y to start a new experience. no tienen miedo a la So hora de emprender una experiencia nueva. it's it's Así que a living es experience all the una time with them, experiencia but viva en cada it's an momento, engagement, es un c'est ça? Un compromiso. engagement, commitment, commit. If it's implication, yes. Sí, It's not a no job es un like any other trabajo job because cualquiera. you Yo work tengo que with sentirme human people implicada. with Estoy fragilities, so trabajando that's con why it's personas a big humanas responsibility. que tienen And in fragilidades. our community of artists, Y en nuestra some of them comunidad are really de artistas, involved in the art brut algunos field, and están, they have trabajan mucho en el campo del art an brut individual work, and some of them en are very su open trabajo to individual y experience. So otros it's están mucho different más interesados en for diferentes experiencias I colaborativas. Es work with distinto all entonces. the field and culture Yo in trabajo with en the todo Museum el of campo Art de Brut, the la collection cultura of con el Lausanne, museo en but also Lausana with y contemporary también con museum, museos and also with contemporáneos y the también con underground la scene. The escena underground subterránea. was the De hecho, first la escena to trust in subterránea me, fue la and they primera are que very me open. confió So en with mí, se abrió a some nuestro of trabajo, alternative scene algunos, and la culture. escena So alternativa. I work with Así que yo every trabajo kind con of todo structure tipo de estructura, if they respect the works. en tanto So respeten el trabajo. when the respect Si is hay there, respeto, it's okay for us to show eh, and to participate to nos the parece concert bien and many participar events. en conciertos y muchos otros tipos de And also eventos. there are different profile También of hay perfiles person distintos from de the artist personas. from lives, because some are I don't know if it is the good term in No sé, trisomic. Comment? Syndrome of Down. Voilà, sí, syndrome of Down. por ejemplo, Other are hay personas con síndrome de individuals Down, because it's after a hay crash personas que in han cars, or padecido un another accidente it's automovilístico, por ejemplo, social hay personas que totally. tienen So eh, there is dificultades más bien de tipo social, entonces quiero very decir wide que hay, spectrum. es un espectro muy amplio. Yes. Maybe if you can put the slide on, please. Mexico, here is ground control. Thank you.
Esta es la entrada del Museo Internacional de Artes Modestas y es una historia porque hay aquí muchos recuerdos, recuerdos de mi vida con ellas, son regalos que me han dado y comenzamos la exposición con estas vitrinas porque yo vivo con ellas desde hace ya 13 años. Ha sido un poco, es mi vida. Así que me pareció importante presentar estos pequeños recuerdos. Estas son fotografías tomadas por un artista contemporáneo en la zona en la que estábamos situados. A real story, work from Stefan Tide, contemporary artist we invite for this exhibition, and I think it's a good Creo sentence que esta historia, una the historia life. It's real, a una real histoire vraie, story creo que because it's a corresponde human a story. la S It's not porque only es, art. como he dicho, es So, un trabajo humano más que artístico. ah oui, aussi, oui. So, so you can see some works. Aquí hay Exhibit. algunas Next obras, slide. So it's wood engraving, son and we did a movie grabados en with madera. engraving wood, Hicimos but also una big película stuff. con It's a grabados en collaboration madera. between a contemporary artist and Es one of una our artists. colaboración entre Next un artista slide. contemporáneo So y nuestros it's artistas. work from Jean Leclerc. Jean Leclerc Esta es wrote una obra de Tintin, Jean an Leclerc institution in Belgium, and sobre so and Tintín. with another artist, contemporary artist, Capitaine Longchamp. Yeah. So so it's a guy we invited for the exhibition. It was his work when he was a child. And so we'd like Estos to son los show trabajos it because it que was very hizo uno inventive, de los artistas cuando era aún it's not art niño. brut, but it was interesting No es Art because Brut, pero nos pareció he interesante porque was a es una child obra and muy he wanted espontánea. Cuando era to niño tell stories, and quería so contar he was very historias y era obsessive muy obsesivo. to do some camera Estaba obsesionado con la cámara fotográfica y construía sus propias cámaras dictionary. y Yes, también he escribió, invented inventó a un language, idioma y escribió su and so diccionario. we'd like to show many inventive fields in creation. So next slide, please. So a book from Joseph Un Lambert. libro de Joseph Joseph Lambert Lambert. was my Él neighbor. era So mi when vecino I was a cuando child, era and niña he was a worker in a y special trabajaba en una factory. And fábrica especial. when he was Y 50, cuando he stopped tenía the work, 50 and años, he dejó decided de to come trabajar in the y studio. I was decidió, very surprised to meet him again, and he decided to write his life. So comenzó a venir al taller y decidió que his quería work is escribir su really vida. Su obsessive and obra es very muy obsesiva y individual, muy and he individual. writes all the time Escribe todo his el life, but tiempo I don't understand his life. su vida. No entiendo muy bien So cómo es next su slide. vida, pero So it's a little movie about esta es una journey of the película moon sobre el by viaje a la Méliès, luna because de Georges one of Méliès, our artists was porque very inspired by Méliès, a uno de nuestros Méliès is to artistas me le gusta an mucho artist Méliès y para very mí Méliès important es muy because he was importante in porque the he experiment, and he has many imagination era and muy so his imaginativo y, craft, comment on dit, bricolage, and craft, and y it's like hacía yes, un trabajo mais como de bricolaje. ouais, bricolage. Ouais, ok. Next slide. Yes, it's important to say that they are not isolated
for the culture, they have many. Comment tu t'as dit? Yes, it's just to say that Solo all these quería decir artists in que this studio los of la S artistas en el taller de la are S very nourri, comment se, dire, se nutren mucho empowered, yes, by a lot of de muchas references, art, referencias movies, de artísticas, comic. cinematográficas, los cómics. It's it's They, yes, very cultural. yeah, Yes. they have Mucho their material own cultural. culture, Tienen su propia cultura, popular pero también culture, está but la cultura they popular learn many new y things, también and then we mix conocen popular cosas nuevas culture y and nosotros there is no mezclamos la cultura hierarchy. popular. Hierarchy, c'est ça? No hay Hierarchy. ninguna In jerarquía the culture, en they have their own en la culture, cultura so entre we sus made propias some culturas. project A veces hacemos based on proyectos their basados en culture, su and then the cultura contemporary y a artist veces brings los artistas new culture, contemporáneos and so it's a traen mix all the nuevos time. referentes And so culturales y we have, siempre for hay example, one mezclas. of our Por guy ejemplo, is a specialist of hay un expressionism, artista que es un German especialista movie, because en el they cine del and expresionismo the wood alemán. engraving, Cuando estábamos haciendo el proyecto con like litografías, about the expressionism, the German expressionism. So he became empezó a a estudiar el specialist. It's expresionismo alemán y crazy. se volvió un Yes, it's a part of especialista. the learning. Es parte de este proceso de aprendizaje, ¿no? Next slide. So it's an installation about Esta textile es and una textile instalación use in sobre el uso de performance. los It's textiles a drawing of our en la artist, and so performance the con installation. dibujos y We test also the 3D también printing hicimos unas of pruebas con impresión like 3D. some characters of Imprimimos the main character algunos in comics, personajes de and uno de los a artistas. contemporary artist modelized the characters, and so test by 3D printing. And so there is some collaboration also in comics, many things. So next slide. So it's the textile from the Estos son project los textiles que Armée usamos Secrète. en el proyecto And del it's very Ejército important Secreto. that kind of project because Son muy importantes estos performing proyectos clothes and performing porque objects that are made in Les Grand Atelier, it's los object for objetos que use producen Yeah, para usar and en this piezas project is teatrales, also important sí, because it's a project between our eh, artist and esta contemporary también fue una artist, and it colaboración was the con first artistas contemporáneos y fue el corpus primer corpus who enter in a collection of Art Brut. adquirido It por la was the Bruno colección Deschamps de l'Art collection, Brut. and Era Bruno la Deschamps colección de Bruno decide y Bruno to Deschamps include this decidió kind of project incluir estos in Art proyectos Brut en la collection. It was the colección very del first, Museo de l'Art and Brut so por it primera was vez, así que important fue in the importante story of La S, en la historia because at the de la beginning of S the porque residence, the people al from Art Brut principio, say, "Well, what are you al doing? principio la It's not gente possible to del mix Art Brut nos people decía, ¿qué from estás Art Brut haciendo? and No se with puede people from combinar contemporary Art art." Brut y arte And I all contemporáneo. time Y yo todo el answer, tiempo les what decía, I work with mira, people, yo and trabajo con gente, I do not yo want to no close them and to quiero let them alone and separarles y suffer dejarles or something like soles, that. It's aislarles. finished this time. And so when Así Bruno que Deschamps cuando Bruno decided to Deschamps include this decidió kind of incluir project, ese it was tipo de really proyecto, a new way of era Art Brut realmente una development. So nueva Art Brut manera de ver las cosas en esta understands that institución, we are in Musée de the l'Art Brut. 21st century. We are not Entienden ahora que in the estamos en el siglo time XXI of y que no Dubuffet, and estamos so ya en la época Art de Brut Dubuffet involved, and y so que ask a El Art new Brut ha kind of evolucionado y practice, and so hay it que was a very desarrollar important la time in práctica our de otra story. manera. Así que este fue un momento So importante en next nuestra slide. historia. And so it is a project about religion. Religion is still important in Este es un proyecto Belgium, sobre and la religión. La culture for religión Belgium, and aún so es importante en it's Bélgica an example y also esto es because un it ejemplo was también one of our artists decided porque to paint some una de nuestros les moines, artistas no, les moines decidió bonnes sœurs, pintar uh, the the nuns, al yes,
And so pintar unas after that, monjas. another guy said, Y "Oh, I'd like luego otro to artista paint dijo, a pop." ah, And so after, me gusta la me too, I'd pintura like to, pop, because they have all a story, a personal story with the porque, religions. bueno, So it tienen, became que el otro a quería pintar collective al project, Papa. but we didn't Tenían sus put propias as a relaciones con project la to religión y entonces let them to hicimos un focus on. proyecto en torno It's a eso para que important pudieran because desarrollar esta sometimes preocupación. they decide to Es importante to porque do a things veces ellas we can deciden begin, and so hacer algo que nosotros many al people in principio no the podemos studio entender. decide to work about religions, and Entonces, so por ejemplo, en este momento, varias they personas made del many taller things, se and pusieron de these acuerdo things en of trabajar en torno virgins a la not religión are now included y in the produjeron collection muchas of Antoine de piezas. Galbert, Estas vírgenes, por ejemplo, the ahora director forman for parte de la the founder of conexión the Maison de Rouge, in a Antoine contemporary de collection. Gerber, creo. Comment, au fond, comment on dit, au fond de l'image. Y al fondo, atrás de la imagen, You can at the back you can al see fondo ven the mystic, a new mystic from the Van Eyck brother. It's a very famous una painting of the copia primitive de una Flemish painters pintura in Belgium. de los hermanos And Van so Eyck. Irene Gerard decided to do his personal vision of this classic painting. So that's why Es una they are not recreación isolated of personal culture. de esta They pintura are free clásica. of Entonces, culture. como So, ven, no, but she decided by herself. ella en este caso And tomó la next slide, decisión de the recrear Virgin. esta pintura. And it's we invited art brut artist Invitamos named Jean-Marie a Massou. He Jean-Marie was Massou, un artista art like a brut que hermit era como un ermitaño in the forest in the south of en France. viviendo en He la realized selva en el many sur things de alone in Francia e France. hizo Now he's muchas dead, cosas allí. and Ahora so ya it was falleció. like it's a kind of freedom. Really, we would like to show some artists Queríamos without mostrar any a contraints, artistas que no tienen ninguna restricción, que trabajan en any libertad limits. He completa. was alone and he Él, was él era very así, free. estaba So solo y era it was completamente important libre. for us Así que to nos show this pareció kind of importante artist mostrar also. también We didn't want este to tipo be de just focused artista. on La No S. We would queríamos like to enfocarnos invite solo en other la S, en artists. nuestro taller. Queríamos But in invitar a relation otros of artistas, the mood of creando the exhibition. conexiones entre diferentes estados de ánimo a lo largo de la Maybe exposición. we can go also to Si les question parece, and to podemos have escuchar a debate también, discutir con el with you. público ahora. If you have Si tienen questions and preguntas, so on, just what is quite lo que important also. pienso que es I think that importante es this question que of the color line regarding the context of segregation in the U.S. During the 19th and 20th si century pensamos was some en kind of la cyclic line. And segregación it's en los important. Estados I think Unidos we are here en otros to tiempos, talk about the pero question of the psychic line, hay this line lo que llamamos la línea psíquica que people separa a regarding las this question of personas ability and disability. en And este tema de I la hope that discapacidad, you la see that capacidad, la this work discapacidad, y questions espero try que to se be on an perciba que en horizontal este plane trabajo se trata de and just crear to un plano get rid horizontal of systematic assignations, assignments regarding this question para of deshacer the supuestos difference in terms automáticos of en cuanto a las diferencias psychic or eh, mental ability. relativas a las We habilidades don't want to let psíquicas o people mentales. believe is that No queremos permitir que the la people gente with crea disability are the que same las of personas other con people. It's not discapacidades son true. iguales They a need otras some personas. help. Eso no They es need cierto. many things. Necesitan algo de ayuda, I necesitan try to explain you in English algunas what cosas. my image is. Um, No it's puedo like explicarlo bien some en inglés. diamonds with skills, Para mí, but the handicap pull many barrières, eh, no, barrières, vraiment, sus obstacles. discapacidades les imponen Barriers muchas all around barreras, them. And obstáculos a su my alrededor. job and our job is Y to yo pull pienso down que all nuestro the trabajo barrier es and let derribar they, estas barreras. they
must be helped to do pero that. necesitan ayuda para So it's hacerlo. not Así que a phantasm of assimilation. no It's es, not no se just about trata de me una or asimilación sin but más. Ellos now necesitan de nuestra ayuda, the pero, disability is not comment dire, la pero la priorité discapacidad no we es ask all la the time prioridad. the norme. La norme, on dit ça? Les normes. We all time ask the norm all the time, and the last thing for me, more and more, I think it's a political Cada vez project, really más political he llegado a project. pensar que se And trata de so un proyecto I don't know político. if I Para answer terminar, no sé It's correctly. a si good way to open the creo que es un discussion, buen maybe. punto para If you have discutir con el questions. público, si tienen preguntas quizás. Thank you for your presentation. I have a question. Uh-huh. Yeah, I don't like that. My question is, for Mi example, if pregunta I es, por buy a ejemplo, Joseph si yo Lambert compro piece at una Robin Morris in obra New York, de Joseph yeah, Lambert and I pay en many, una many galería en thousand Nueva York y euros, pago miles de euros, how much does the ¿cuánto artist get? recibe Do you have a el special artista, por model for ejemplo? that? ¿Hay un Yes, modelo? we And work with a Sí, lawyer and a judge nosotros and the trabajamos families, and con we have un, some un abogado, un agreement juez y con las with familias y the tenemos un families and the acuerdo con representatives. las So familias y representantes LAS is legales de considered los like artistas. producer, La S so se they figura don't pay como anything for any productora. project, any travel, anything. So we get Entonces it's a nosotros 50-50, recibimos and la mitad, es now 50-50. the money for En Joseph, este for momento, por example, is on ejemplo, el dinero para Joseph an account, está en bank una cuenta account, bancaria, but for them it's pero not para really ellos no concrete. es So algo tan now concreto. I try Ahora yo to estoy ask them, tratando de what do pedir, you want to preguntarles do qué with quieres hacer con money? este And dinero. so it's Es important because importante for porque them they para understand that it's by que my skills, entiendan by my que work that su I habilidad can y su access to trabajo something, les ha and permitido it's all the acceder time the a estos positive fondos y image eso les of themselves. ayuda a They percibirse understand it's by positivamente. their work Entienden que es el that resultado some de of su them want trabajo y to eso, just to buy a y little a thing, veces but solo because quieren comprar cosas it's pequeñas difficult porque les for resulta them to difícil consider the money, the entender value un of the poco el money. valor del But dinero, but pero for to answer to you, it's en respuesta really a su right pregunta, for the with the lawyer and with eh, the judge. hacemos And we todo had the de manera first muy in rigurosa en Belgium términos to legales organize something y like to fuimos la we primera worked institución en 2 Bélgica que years to organizó and esto con also cuidado about durante the spread of 2 años. the photography, Nos the ocupamos picture también de los derechos on de the network reproducción, por and ejemplo, in books. en libros, Everything is etcétera. really Todo está muy, now ¿cómo decirlo? bien régulé. Todo está bien regulado en este momento. You understand. No, because I come from Pregunto Austria, porque and yo vengo there's de Austria Booking and the House of the Artists in y Booking, allí hay and they un also espacio. say it's Y allí también 50-50. dicen que es But if you then 50-50, pero si investigate the part investigas of the artist, the cuánto fee, recibe, then there is cuánto deducted reciben the los material, artistas, the bueno, insurance les costs, the quitan, les cobran transportation los costos costs, del material, the de costs for the computer transporte, les uh, cobran por to el sort of write computador the que se necesita invoices and so para on. escribir Yeah. las facturas, So etcétera, lo the deducen de su relation mitad. skips. Entonces, It's not la relación ahí 50-50. está un poco So So tergiversada they porque would no never es say, realmente yeah, this is my 50-50, ¿no? no, research. Yeah. no, in LAS that's why Sí, I say por I'm eso a he dicho producer. que So the part nuestra of LAS is categoría, mi to categoría en la S booking es productora, activities and to es buy decir, something new, me corresponde materials, organizar everything. And the actividades, part of adquirir artists is for the materiales, pero artists. a mí me And toca el the judge in 50% por Belgium are eso very y a los attentive. artistas les We toca su can't mitad y do what we do. It's eso no important, lo but podemos yeah. tocar. Y Okay. And I have an additional de question. How acuerdo, many tengo otra artists pregunta.
¿Cuántos artistas viven, And so residen en la S? including a big institution, and in this institution there is something Bueno, like nuestra 150 institución, person with disabilities, eh, but in our studio it's something like 30, en 32, nuestro so taller hay unas who 30, comes 32 who come, personas but que vienen, everything is welcome. eh, Sorry, every people is pero welcome. recibimos también a And muchas so when otras we can personas. observe desire, for me the desire is important. We can ask the institution, Eh, let them Nosotros come more trabajamos and con una more. And institución en la que so, viven unas but 150 and some of personas them y are not quienes quieran venir represented pueden in the hacerlo. exhibition. But if it's important for them to be there, it's good. But yes, I think we welcome something like 30 Creo que en person, general vienen and some unas of 30 them personas. go to all the atelier. Some of them Algunas van a just los come for the talleres, music atelier one time, and otras they solo vienen choose de cuando en cuando, por ejemplo, a hacer one day or música. all the week, and so Ellos yes, deciden si quieren venir their todos los choice días o solo a is very veces. important. Okay, thank you. Yes, I have. Do you hear me? Yes. No. I have two questions, just Tengo practical dos questions. How do you preguntas finance prácticas. the ¿Cómo institution? financian su And are there insertación? just artists from the French Y part of Belgium, ¿se trata or solo also from the de German or artistas de las the zonas francófonas o Flemish también part? de zonas en las que se So habla first question, alemán o yeah. flamenco? So Belgium is a complicated political Bueno, desde un country. punto de vista So político, Bélgica all es un país the complicado. materials Los socials are from the Wallonian recursos government, and sociales provienen del culture gobierno it's de from Walonia. Wallonie-Bruxelles, the Federation of Wallonie-Bruxelles. And so we start to be to get some Así finance que from the culture hemos ministry, comenzado a in the recibir beginning of algunos fondos del Ministerio de the Cultura 21st century. eh, And it was really important for a me to be inicios, a recognized principios del not by siglo. Para social mí era importante que no ministry, but fuera el by Ministerio de Asuntos cultural Sociales el que me ministry. financiara, And sino in el Ministerio de Cultura. Y 19, en we 2019 recognize like a art se center nos and reconoció el art estatus de brut and centro contemporary de center. It arte. was the first time in Es Belgium la they primera vez recognized que this en art Bélgica se center with reconoció people with a un disability. centro de And so arte it's important because con we don't personas need discapacitadas. charity, Es and we importante don't need porque no queremos entender la financiación como finance by una just caridad. for the handicap. For o me, no if se they are trata artists and simplemente they de need to una be financiación para personas discapacitadas. considered like Para mí son artists. So, artistas and y debe now because we have considerárselos many como tal. exhibitions, many Ahora, como publishing organizamos muchas activity, we publish many books exposiciones y and also publicamos publisher in libros y Brussels. organizamos That's why the exposiciones government y las publicamos. consider LAES like eh, Ahora important el cultural project gobierno in entiende Belgium. que So la for me, I'm nos very considera proud como un because proyecto cultural just importante because y eso me artists enorgullece with porque disabilities. And your son second artistas question? con discapacidades. Yes, the most part are from Wallonian, En general, and casi a todas las little part personas of que asisten al taller son de German community, Walonia because we are y very close hay to Germany, and so, algunas as you pertenecen know, a la there is comunidad a German community in alemana Belgium. porque estamos And now cerca we welcome a la also frontera French y artists, ahora because in France there recibimos is no también a like artistas this. de Francia And porque en so Francia no hay una institución como there la are many, nuestra. many Así candidatures que, from France. But in the Flemish part pero of Belgium, en there is la some parte great flamenca studio de also, and they Bélgica are hay limited, but the otras language is a problem instituciones in Belgium, yes, you know. bastante buenas y estamos conectadas con ellas, pero es cierto que es un problema el idioma en Bélgica. Mi pregunta es sencilla, ¿qué So, significa la S at en su first, nombre? it was La S in two Primero words, like S in eran dos Germany
palabras but it's from the Wallonian en language. el It's lenguaje de a Wallonia. little place Se refiere a with un lugar the tree, pequeño. les hêtres. Comment? Les hêtres, les arbres. Some kind, it's some kind of a. It's an essence of Es como tree. la esencia de un árbol. And it was the place when Eh, I started Cuando the comencé el project in proyecto, accommodation place named La el lugar Place. se llamaba And when así. I moved to the old cavern, Cuando nos there was mudamos a la confusion between caserna, the había accommodation place and una our confusión. school. So we decided to call them La and Y big entonces S. decidimos So llamarle así la S mayúscula. super reference Es on muy that, but particular, pues, en fin. so. Solo quería dar las gracias por venir aquí y compartir sus experiencias y conocimiento trabajando en este espacio tan interesante, porque usualmente vemos proyectos que se dedican exclusivamente a Art Brut y eso genera un aislamiento. Y ustedes demuestran que no tiene que ser así, que pueden colaborar artistas de diferentes direcciones y que lo más importante son las personas humanas que están produciendo ese arte. Muchas gracias.